Buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, jornada de sol, por ahora un clima agradable. Viste que la semana en Mar del Plata la empezamos sin saber mucho qué va a pasar. Podemos estipular lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que debo anticipar, en líneas generales nos habla de un buen clima. O sea, hay poca probabilidad de lluvia durante la semana, temperaturas que van a estar entre los 18 y los 20, 21 grados de máxima. Qué sé yo, puede ser que esté bien o no. Recién la información de la radio nos indicaba una temperatura de 15 grados. El último registro del servicio meteorológico es de una hora antes, de las 9 de la mañana, y está en los 9,4 todavía. 6 grados de diferencia, me parece un montón. Pero bueno, vamos a ver cuando exista la información oficial de qué se trata. Pero estamos en un día, un lunes, una dinámica muy particular. ¿Por qué? Bueno, porque en principio... está claro, hoy juega Aldo Civi a las 9:15 de la noche, el equipo que dirige Mariano Charlier, que ayer cumplió años, su primer cumpleaños, vaya a saber si es el único o no, como técnico de Aldo Civi. Recordamos que tiene contrato por 3 partidos más, o sea, termina el torneo de apertura y hay que volver a empezar con la especulación, Mundial de Clubes de por medio, resto del campeonato de por medio, porque el torneo se sigue jugando, deja de participar el equipo de Mar del Plata, porque no tiene chances de clasificación ya, claramente, por más que le saliera todo bien de aquí a final de torneo. Pero digo, en este contexto, sumar es la premisa, es lo que necesita, es lo más importante que debe hacer el equipo de Mar del Plata, y para eso, con un equipo que ya no tiene mucho para retocar, si bien la lesión de Sponda cambió un poco la rotación de ese 11 inicial, las posibilidades, las alternativas que el propio entrenador utilizaba, no tiene mucho realmente o un margen muy amplio para decir, bueno, va a ser cambios rotundos y contundentes, porque además ha tenido la certeza de ir convocando siempre más o menos los mismos jugadores, por una cuestión básica que es lo que tenía disponible, y por otra cuestión que es su gusto futbolístico y los jugadores que le empezaron a rendir. Y por ejemplo, esta fue una semana donde volvía a trabajar con cierta normalidad Natanael Guzmán y no figura entre los convocados. No sigue sosteniendo el mismo esquema de jugadores que venían jugando, que venían haciéndolo bien, más allá de los resultados puntuales, más allá de cómo el campeonato se estaba desarrollando, pero está claro que la derrota con Racing no iba a alterar el camino de lo que piensa y arma partido a partido el cuerpo técnico, porque claro, es un partido excepcional en un contexto distinto a otros partidos como el de esta noche, con Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo que ha rendido bien en lo que va del campeonato, pero que claro, está un poco más al alcance del estilo de juego que por ahí tiene un Racing, que si lo agarras iluminado, o un Boca, o un River, o un Independiente, que si lo agarras iluminado, por supuesto, la vas a padecer, va a ser muy difícil. Bueno, eso hoy, además con los rendimientos que ha tenido como visitante el equipo de Mar del Plata, que le ganó a Argentinos, que empató con Huracán, teniendo que dar vuelta a un resultado, bueno, todo eso genera cierta expectativa de que hoy Aldo Civi, si gana su partido, deja el último puesto de la zona, que es muy importante, pero además es muy importante porque esta fecha ganó San Martín de San Juan, y eso lo dejó por diferencia de gol, estas goleadas que padeció en el inicio del campeonato, los malos rendimientos, los goles que padecía y bastante en el arco propio, lo han dejado otra vez último en la tabla de puntos acumulada de la temporada. Por diferencia de gol, insisto, está todo muy cercano. Si hoy Aldo Civi gana, que está dentro de los parámetros, esto que marcaba Charlier, ¿no? Ahora, a diferencia del inicio del campeonato y desde que ellos se hicieron cargo, junto con Kiko Casas y compañía, del equipo, bueno, lo más frecuente es que no pierdan. Y por eso nos sorprendíamos cuando perdieron con Racing, y él lo marcaba también en ese momento. Bueno, si me están preguntando tanto de por qué la derrota, quiere decir que se habían acostumbrado a que no perdíamos tanto. En definitiva, ¿no? Bueno, si hoy gana, que también está dentro de las variables, podrá subir 4 escalones en la tabla de posiciones, quedar con 12
dejar debajo a Banfield, a Vélez, Atlético Tucumán y al propio San Martín de San Juan, quedando a un punto de otros 4 equipos. Así de importante puede resultar cada victoria en este torneo. Está claro que no es un partido fácil, venimos diciendo reiteradas veces, en reiteradas ocasiones, que Independiente Rivadavia es un muy interesante equipo, que tiene el desequilibrio de Villa, la técnica individual de Sequeira, que es un muy buen jugador y que el otro día en Copa Argentina no jugó, por ejemplo, y también de un equipo que viene de jugar entre semana, ¿no? En Copa Argentina, como el caso de Villa, que sí fue titular en ese partido donde ganó la Lepra mendocina. Pero está claro que es un partido interesante y atractivo en el contexto de un fin de semana que nos dejó una nueva derrota de Alvarado, la segunda consecutiva en este ciclo de Quattrocchi. Venía sin haber perdido hasta hace una semana atrás, ahora le tocó perder 2 partidos de manera consecutiva. Había cierta alarma por la salida de Juan Pablo Gobeto, uno de los habituales titulares del equipo de Quattrocchi. El equipo vuelve a entrenar recién hoy a la tarde, pero no sería de gravedad. Tiene un golpe en el tobillo, que no sería una lesión grave, porque al principio se temía lo peor, claramente, porque salió muy dolorido, pero que quizás lo saque del partido que viene. El domingo, 12 horas, el día del clásico, se juega muy temprano para cerrar a las 2 y tener tiempo de que 3:30 aquellos que van a ver el clásico puedan verlo tranquilos y no superponer propuestas deportivas. Como no se puede jugar después de las 5:30 de la tarde por la iluminación del Minela, casi terminan jugando a las 9 de la mañana. Una cosa increíble, pero se va a jugar a las 12 ese partido con Gimnasia y Tiro, otra medida hiper exigente en condición de local. Pero quizás esté o quizás no Gobeto, hay que ver cómo evoluciona. Por cómo se fue lo veo muy complicado, pero no hay todavía por lo menos una información concreta de qué es lo que tiene, si hay lesión o no, pero al parecer no es tan grave. Esa sería la buena noticia a lunes a las 10 de la mañana, respecto de lo que parecía al momento de que le tocó salir. Pero Alvarado ya está ahí, a un lugar del puesto de descenso. Ganó Colegiales, ganó Güemes, su primer partido de la temporada, venía amagando 2 empates, incluido el de Alvarado, que se lo empató sobre el final. Venía amagando Güemes, pudo ganarle, le ganó Arsenal, que está en una situación crítica también en esta Primera Nacional, pero de a poco vamos viendo que si no empieza a sumar puntos fuertes, Alvarado va a estar complicado. Y ahora le toca, como decíamos, Gimnasia y Tiro, que es un rival complejo. Y el domingo sí, fue de buenas. Domingo de resurrección para los equipos de Mar del Plata, claramente, porque ganó Kimberley con un gol en contra, teniendo que aguantar el partido, pero derrotó 1-0 a Chipolletti como local, su primera victoria en el José Alberto Valle, recién en el 4º partido, y ganó Círculo como local también, con un penal en el complemento, bien digo. El Papero volvió a la victoria después de 2 derrotas. Los 2 equipos de Mar del Plata ahora se posicionan mejor en lo que es el desarrollo del torneo y por supuesto aspiran a la clasificación, sabiendo que todavía es un larguísimo camino por recorrer en este certamen, ¿no? Cada fecha esto puede cambiar, pero hoy Círculo está 4º, Kimberley está 7º, a 2 puntos de los que clasifican. Les viene muy bien para reafirmar ciertos conceptos estas 2 victorias que metieron el día de ayer, tanto Kimberley en el José Alberto Valle como Círculo en Otamendi, ¿no? En el Guillermo Trama. Pero además tenemos otras cosas. Ayer, bueno, lamentablemente se da a conocer la noticia del fallecimiento del Loco Gatti, ¿sí? Una figura emblemática del fútbol argentino, controversial si los hay, ¿no? Con sus declaraciones sobre todo, pero dentro de la cancha un irreverente, un tipo de otro tiempo. ¿Viste esa gente que vos decís está habitando el tiempo incorrecto, ¿no? Es un arquero que no correspondía a los arqueros de su época, bien apodado el Loco por las diferentes cuestiones, tiene récord de partidos, más de 750 partidos, tiene récord de penales atajados en Primera División, 26 penales atajados en Primera División tiene. Bueno, un tipo muy particular que llegó a la selección argentina, que por supuesto ocupó el arco de Boca durante mucho tiempo, y que en ese contexto jugó varias veces en Mar del Plata, y que en ese contexto también ha jugado, por ejemplo, con la selección argentina contra Aldo Civi. En el verano de 1977, la selección argentina, que se estaba preparando para el Mundial del 78, tuvo un partido amistoso con Aldo Civi de Mar del Plata. Y después tuvo también con Boca, con River, con Newell's, y en ese momento él era el arquero titular. Enfrentó a Aldo Civi, tiene una historia vinculada a la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, más allá de eso,
hablamos del fallecimiento de una persona recontra, hiper representativa del fútbol argentino, hiper reconocida también como los grandes arqueros de aquella época, como lo podemos citar a Filiol como un arquero hiper completo, extraordinario arquero, bueno, también por otras excentricidades y por su nivel como arquero también, el Loco Gatti figura en ese lugar de privilegio de los arqueros respetados, reconocidos y consagrados del fútbol argentino, sin duda alguna. Y además de toda esta historia, por supuesto, hemos tenido un fin de semana con mucho movimiento en diferentes sectores y con buenas, iba a decir malas noticias, pero no sé si tan malas en cierto punto. Porque venimos de un domingo donde tempranito Francisco Comesaña jugó la final del Challenger de Oeiras, nuevamente en Portugal, por segundo año consecutivo. El año pasado la ganó, este año lo perdió. Perdió 10 games consecutivos. El partido en un momento estaba 6-0, 4-0 para Moller, para el danés con el cual se enfrentaba. Bueno, no lo pudo remontar claramente esa situación adversa. Terminó perdiendo la final y ahora ya tiene la cabeza puesta en Madrid. Se viene el Master 1000 de Madrid, el Mutua Open, como se llama, y allí está en cuadro principal. Después te voy a contar cómo se va a jugar este torneo, quiénes han sido los grandes ganadores del fin de semana, porque tuvimos 2 ATP 500 en marcha a lo largo del fin de semana, con, bueno, interesantes, por supuesto, propuestas siempre, con Zverev coronándose campeón, lo cual es toda una sorpresa, porque no venía bien, y con Alcaraz perdiendo la final en Barcelona. Hay que perder la final en tu propia casa cuando eras el gran candidato. Bueno, terminó cayendo, el título se lo llevó Holger Rune en esta oportunidad, ¿no? Pero bueno, ya tenemos en cancha y por quali de Madrid, del Master 1000 a Thiago Tirante, por ejemplo, y bueno, en el cuadro principal, gracias a su gran ranking en estos momentos, directamente Francisco Comesaña, que este tipo de torneos habitualmente los tenía que empezar el lunes con la quali, cuando no el domingo, en definitiva. Pero bueno, fue protagonista, está claro, del fin de semana. Otro protagonista del fin de semana, la carrera especial del turismo de carretera, fue Cristian Ariel Ledesma. Cumplió 409 carreras en el turismo de carretera. Igualó la marca de Guillermo Ortelli como los 2 pilotos con mayor cantidad de carreras del turismo carretera. Como va a completar la temporada, va a quedar ya en la historia y por mucho tiempo, habrá que ver cuándo alguien lo puede superar, como el piloto con más carreras en la historia de la categoría más antigua del automovilismo mundial, como se la reconoce a este turismo de carretera, ¿no? Va a quedar final de campeonato y con unas 420 casi, ¿no? Va a sacarle una ventaja muy amplia a Ortelli y mirá que son 20 años de carrera, o sea, para que algún otro piloto pueda superarlo, realmente va a tener que tener una carrera muy larga dentro de la categoría como la de Cristian Ledesma. Bueno, hoy igual que Ortelli, a partir de la próxima fecha que se va a hacer en mayo, en Termas de Río Hondo, ahí va a quedar como el piloto que mayor cantidad de carreras ha corrido en la historia del turismo de carretera. No es un puntito menor, no es un datito que les tiro así al pasar, ¿no? Y además me parece que, insisto, va a perdurar en el tiempo ese récord. Mucho, viste que hoy los pilotos hacen un par de temporadas y enseguida tratan de buscar un destino europeo, otro tipo de categorías, ir a competir a otro lado. Difícilmente, bueno, hoy hay muchos chicos que empiezan a los 18, 19, 20 años, son pilotos de turismo de carretera, y ahí podés hacer una carrera larga, pero hacer una carrera larga, exitosa y sostenerte en el tiempo, tener el presupuesto siempre para estar como protagonista del turismo de carretera, no es para cualquiera, hay que saber reinventarse, que es lo que ha hecho Cristian Ledesma, primero perteneciendo a alguna escudería, siendo piloto de, que le paguen por ser el piloto de esa escudería, y después teniendo que generar los recursos para poder seguir dentro de la competencia, ¿no? Con lo caro que es poner un auto en pista, ni siquiera andar bien, poner el auto en pista, simplemente ni que hablar si te toca protagonizar algún incidente, algún choque en el camino, bueno, todo se hace más difícil, está claro, pero ha sido otro de los protagonistas, ¿por qué? Porque ese es el dato histórico, el contexto general, pero hay algo particular, ayer consiguió su mejor resultado de la temporada en ese contexto, fue a Toay, fue a la carrera especial de La Pampa, donde había parada en boxes, 45 vueltas, cumplió con la parada de boxes más rápida de su equipo, que también es interesante, y terminó en el 8º lugar, había largado en el puesto 12 y terminó 8º, se metió en zona de puntos fuertes,
para tratar de mejorar su condición en el torneo. No le ha habido bien hasta ahora, bueno, ahora lo podrá mejorar un poquitito. Un gran fin de semana para el Pradecon, el equipo de Ledesma, porque Marcos Landa, el uruguayo de nacimiento, pero que está radicado en Mar del Plata, terminó en el segundo puesto. Fue parte del podio en realidad y completó un fin de semana bárbaro para la escudería que representa el marplatense en definitiva. Pero bueno, además de todo esto, por supuesto tuvimos automovilismo a nivel internacional, con Piastri quedándose con una nueva victoria en la Fórmula 1 y llegando al liderazgo del campeonato, superando a Verstappen en esa historia. Hoy es noticia y análisis la sanción que tuvo Verstappen en el inicio de la competencia, cuando estaba como líder de 5 segundos, una penalización por largada. Y bueno, no van a hablar mucho al respecto, van a dejar que pase el agua bajo el puente y van a tratar de seguir adelante. Pero bueno, allí en Arabia Saudita fue Piastri el que se llevó la victoria también el domingo al mediodía. Y el sábado por la noche hubo básquetbol con la consagración de Flamengo como campeón de la Basketball Champions League Américas. Y vos me dirás, ¿y qué tiene que ver? Bueno, el técnico de ese equipo es Sergio Santos Hernández, que por tercera vez es campeón continental. Recordamos que en otras épocas de la competencia, ahora tiene este nombre, la BCLA, como le dicen por sus siglas en inglés. Antes era la Liga de las Américas, y esa Liga de las Américas Sergio Hernández la ganó 2 veces con Peñarol, y ahora, después de 12 años sin títulos en el plano de clubes, vuelve a ganar, en este caso con un plantelazo encima, porque tiene un muy buen equipo, y con 2 argentinos, Franco Balbi, el base, y Talla Galizzi, el ex jugador de Quilmes, reclutado en su momento por el elenco cervecero y a quien también dirigió en su paso por la selección Sergio Hernández. Bueno, del otro lado, porque siempre hay otra cara de la moneda, estuvo Boca, el que perdió la final, 83-57 le ganó la final, le ganó bien, y ahí estuvo Faca Piñero, el marplatense, que es subcampeón continental en esta oportunidad. Pero bueno, también tiene que ver con esta semana que estamos empezando, porque dentro de 3 días, en realidad el jueves, vamos a tener la vuelta a la competencia de Peñarol por la Liga Nacional. Y ahí ya empezamos los últimos 7 partidos de la fase regular. Viste que tanto venimos hablando de que, bueno, ahora 14 días sin jugar Peñarol, va a tener un tiempo. Bueno, ya está. Ya el partido con Platense, que es el primero, ya lo tiene encima. Y además esta semana vamos a hablando también de jueves, viernes, sábado, lo que se va a venir. Vamos a estar hablando de 2 ejes centrales. Primero, ya lo venimos hablando desde la semana pasada, la pelea de Lucas Bastida en Rusia contra Pavel Sosulín. Y por el otro lado, el inicio del Campeonato Sudamericano de Atletismo, viernes, sábado y domingo en Mar del Plata. Ya está, ya llegó. 25 al 27 de abril en el Estadio Justo Román tendremos un hito histórico para el atletismo, mayor cantidad de periodistas inscriptos o anotados o pedidos de acreditación en la historia de los campeonatos sudamericanos, mayor cantidad de atletas, vienen un montón de todos los lugares del continente y cada vez más grandes las delegaciones. Bueno, una dimensión de este campeonato que creo yo ni siquiera, o sea, la gente del atletismo sí, pero ni siquiera las autoridades gubernamentales de aquí se están dando cuenta de lo que se viene, ¿no? Se viene un movimiento impresionante el próximo fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, y debemos hacer un parrafín para lo que pasó el pasado viernes en la velada de boxeo en el Hotel Provincial. Seguramente ustedes, si nos siguen en redes, habrán visto el video de la controversia, pero hubo derrota, fin de invicto y la imposibilidad de obtener su primer título para Santiago Sánchez, bien derrotado por Ramiro Escobar, que vino desde General Roca y se llevó el título de campeón internacional AMB Cono Sur. Título raro, pero bueno, era el que estaba en juego y se lo terminó llevando con justicia. Ganó bien la pelea. Y además, el controvertido caso de la victoria de Rubén Acosta, del Ciru, que la historia y la estadística dirá que ganó por nocaut, pero fue por un cabezazo, que sin querer, por supuesto, estos roces de combate cuando vas al cruce se suelen dar, pero chocaron cabezas. En el caso de Gustavo Domínguez Chamorro fue justo en la zona de la 100 y terminó nocaut realmente, no se podía parar, le costaba tener estabilidad, pero empezó a reclamar, una vez que
se recompuso, ¿no? Que tuvo compostura y pudo estar bien, se le pasó el mareo, empezó a reclamar que fue cabezazo y no fue golpe, que eso no puede ser knockout, que no se puede considerar como knockout. Bueno, todos hicieron los sota, en el medio Ciro Acosta celebraba con el cinturón en su cintura, la redundancia, y abajo Chamorro discutiendo con quien podía, con quien se encontraba, recontra enojado, se tuvo que ir agachado, con la cabeza agacha y tranquilito, ¿no? Pero una manera fea de darle un contexto a la velada, ¿no? Porque todo el mundo sabía lo que había pasado y todos hicieron los sotas, en definitiva, y el pobre Chamorro lo terminó padeciendo. Lo cierto es que el cinturón fue para Rubén Acosta, ¿no? Y esto generó cierta controversia que rápidamente va a pasar y no va a quedar en más que eso, a no ser que por un poco de amor propio y sentido común le pudiera dar una especie de revancha, por ejemplo, el Ciro, ¿no? Decirle, bueno, está bien, eso fue en un contexto raro, incluso lo amenazaba a Chamorro, que es grandote Chamorro, desde abajo del ring le decía, lo vamos a arreglar como hombres a esto, lo tenemos que arreglar como hombres, le decía el Ciro, como diciendo, te agarro afuera, ¿no? Vení y decime que no. Bueno, toda una situación bastante tensa que se vivió en el provincial. Pero no fue una noche buena. El único que ganó con la buena de la ley y lo mató a trompada fue Emma Pérez, que se presentó en la única pelea profesional sin título y en este caso, bueno, consiguió una muy buena victoria, la cuarta ya en el campo rentado y completamente invicto, ¿no? Queda con 4 ganadas en 4 disputadas. Párrafo que quería mencionar simplemente. Después tenemos un montón de cosas a nivel nacional e internacional, todas no vamos a llegar a desplegar, pero algunas te las vamos a ir comentando. Si vos querés comunicarte con nosotros, 223-564-0696, la vía de comunicación por WhatsApp con la 99.9. Ahora nos vamos a la pausa, 10:25, la hora de la ciudad de Mar del Plata. Ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio y en cualquier momento, entérate de todo por la web.